El pasado viernes fue el día del y la periodista, y en este caso desde el campo de la comunicación hubo mucho para decir sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras de prensa y también de los ataques a la libertad de expresión desde que asumió el gobierno Javier Milei. En este caso estamos hablando de recortes, de persecución, de censura, de desfinanciamiento también sobre el sector de la comunicación alternativa y comunitaria. Bueno, muchos de los ejes que han, en el Día del Periodista, han llevado muchas de las consignas por los trabajadores y trabajadoras del sector. Hablamos, por supuesto, no solamente de quienes ejercemos la profesión, de las condiciones de trabajo, de los miles de trabajadores y trabajadoras de prensa, sino también sobre la posibilidad de las audiencias de acceder, de informarse con una pluralidad de voces y también con un panorama no solamente que tenga que ver con el AMBA, sino también con un panorama federal. Bueno, sobre todo este panorama hay mucho también para ir desligando, como por ejemplo la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones, la eliminación de los fondos llamados FOMECA en este momento, en realidad la paralización de estos fondos FOMECAs en realidad, desde la intervención del ENACOM, la falta de pagos, el recorte de la pauta publicitaria oficial, también por supuesto el ataque a los medios públicos, lo que significó en este caso la paralización y el intento de cierre en este momento de la agencia de noticias Telam, la intervención sobre los otros medios públicos. Bueno, todo esto hacen, por supuesto, el panorama de la comunicación, que tiene que ver con quienes trabajan y trabajamos en estos medios, pero también con el derecho que tienen las audiencias. Y en ese contexto, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, junto a organizaciones del sector, realizamos una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión. Y justamente sobre esta presentación ante la CID es que vamos a hablar junto a Ernesto Lamas, él es comunicador, docente, fundador de FM La Tribu, una radio comunitaria aquí muy cerquita de Barricada TV, y también socio del CELS. Bueno, Ernesto, gracias por tu tiempo, buenas noches, por estos minutos que nos dedicas. Y en este caso, por supuesto que este es un panorama que se habla mucho en el plano de la comunicación, quizás más hacia afuera se conoce poco o se habla muy poco del tema, sobre todo en los grandes medios, y sabemos por qué motivos. Pero bueno, contanos cuáles son esos grandes motivos hoy de quienes trabajamos en la comunicación, que llevan a esta presentación que realizó el CELS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ¿qué tal, Nacho? Y un saludo grande para la audiencia de Barricada TV. Es un placer muy grande estar al aire ahí en este canal comunitario que tanto quiero. Hiciste una presentación en la que prácticamente sintetizaste todo el panorama, que es un panorama crítico, y que además se dio en tiempo récord. Justamente lo que se buscó hacer con esta presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales, que ya se había hecho un petitorio en el mes de febrero, en el que se destacaba sobre todo las primeras acciones en las que se notó un intento de censura, de persecución por parte del gobierno, luego de la represión sufrida por comunicadoras, comunicadores, fotógrafos en las primeras movilizaciones que hubo, el no permiso de acceder a algunas conferencias de prensa, la intervención del ENACOM, el cierre de la agencia de noticias Telam, y una serie de sucesos que, si los juntamos, notamos que el gobierno claramente tiene una posición en la que el Estado debe retirarse como garante del derecho a la libertad de expresión, y yo diría que en general a todos los derechos es el panorama que se está viendo. Y este petitorio lo que hizo fue juntar todos los reclamos y un diagnóstico de la situación, firmado por el CELS, pero también por las redes que agrupan a medios comunitarios de todo el país, al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, a la Red de Carreras de Comunicación, en el que se hace un llamado de atención desde un país que hace pocos años fuimos modelo en lo que es la regulación de los medios audiovisuales, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que costó mucho tiempo de democracia para que fuese discutida y aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación, y que primero en el gobierno de Macri, con una limitación a los principales artículos que ponían justamente un límite a la concentración de medios, y con el retiro de las representaciones sectoriales dentro del organismo regulador, que es el ENACOM,
ahora eso se está profundizando, ¿no? Ya ni siquiera el ENACOM tiene la representación de las minorías parlamentarias. En este momento está intervenido. Eso supone, bueno, una discrecionalidad absoluta en la aplicación de las líneas de acción que debería tener como organismo regulador. Y en particular para el sector comunitario hay una afectación directa, bueno, por un lado, en que están suspendidos los concursos de adjudicación de licencias. Por el otro, no se está ejecutando el fondo de fomento que tienen estos medios, que es un fondo, le explicamos a la audiencia, que la ley de servicios de comunicación audiovisual justamente creó como una manera de reparar 25 años de democracia en la que los medios comunitarios no estaban reconocidos y en algunos momentos incluso fueron perseguidos. Este fondo permitía adecuación tecnológica, desarrollo de programación, fortalecimiento de la gestión de los medios comunitarios, y en este momento está paralizado. Y también, bueno, el cierre de 28 oficinas que tenía el ENACOM en todo el país, que supone también un problema para el acceso de parte de los medios comunitarios y en general de todos los medios de comunicación, que tienen que hacer todo tipo de trámites frente a este organismo, que ahora lo tienen que hacer en la sede central. Eso habla de cuestiones muy concretas que se pueden ejemplificar con situaciones que están sucediendo en este momento entre la cantidad de gente que ha despedido el ENACOM en este cierre de oficinas, pero también en el ajuste de la planta laboral en el organismo. Han despedido a técnicos y técnicas con más de 15 años de experiencia, que, por ejemplo, que tenían a cargo el análisis y el otorgamiento de licencia a los pueblos originarios que tienen el derecho a reclamar por una autorización para funcionar y tener medios de comunicación propios. Y en este momento, por ejemplo, hay 14 comunidades indígenas que estaban reclamando su autorización para poder emitir y que está paralizado, ¿no? Para dar un ejemplo muy puntual, muy chiquito, además de la afectación y de lo que supone para cientos de trabajadores de perder su puesto de trabajo, cómo esa falta de ese tipo de personas especializadas en la gestión, en el marco regulatorio, también afecta al desarrollo y al ejercicio del derecho humano a la comunicación. Y Ernesto, Ese es el perdón, panorama. Sí. y así como está tratando lo que tiene que ver con medios públicos y a los medios comunitarios en este ataque que estabas describiendo, ¿esto a quién beneficia, digo, para entender, ¿no? ¿Es un ataque dirigido a toda la prensa, tanto Clarín como Barricada TV, o realmente, digo, atacar estas legislaciones y este corrimiento del Estado en la función de todo lo que se generó y se conquistó este tiempo, beneficia a algún sector? No, bueno, claramente beneficia si estamos hablando de la ley del más fuerte y el Estado corriéndose como garante, beneficia a los sectores concentrados de la comunicación, a las grandes empresas, a quienes tienen más condiciones para afrontar situaciones de crisis. Un dato muy puntual, el tarifazo que está sufriendo toda la ciudadanía, en particular cuando hablamos de medios de comunicación, lo que significa los costos de mantenimiento, de conexión eléctrica, ya eso te habla de una situación crítica que además, con otros recortes que han tenido programas en los que los medios comunitarios especialmente tenían algún tipo de relación o de articulación, como por ejemplo los puntos de cultura del Ministerio de Cultura de la Nación, los planes Potenciar Trabajo, que en muchos casos asignaban trabajadoras y trabajadores para estos medios, el programa Pro Huerta, que tenía una línea de trabajo con medios comunitarios. Todo ese recorte, ese corrimiento del Estado de políticas públicas que garantizaban el ejercicio del derecho humano a la comunicación, a los que está afectando directamente es a los medios sin fines de lucro. Hay que decirle a la audiencia del Noticiero Popular que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre sus grandes hitos, tuvo el reconocimiento de un tercer sector de la comunicación. Existía el sector público, el sector privado comercial con fines de lucro, y un tercer sector que ya venía ejerciendo su derecho a la comunicación y que estaba legitimado. Vos dijiste en mi presentación que soy fundador de FEME La Tribu. La Tribu nació en el año 89, está a punto de cumplir la semana que viene 35 años en el aire,
Y durante muchos años la tribu y muchas radios comunitarias convivieron con una ley que había dejado la dictadura. Suena medio raro decirlo, pero hubo 25 años de democracia que convivimos con esa ley. Bueno, cuando la ley de servicios de comunicación audiovisual finalmente, por presión de las redes comunitarias, de los sindicatos, de comunicadoras, comunicadores, de una gran coalición que se conformó para impulsar esa ley, y también en ese momento por la decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que envió un proyecto al Congreso, finalmente ese sector fue reconocido, y en ese reconocimiento además hubo una serie de políticas reparadoras, reserva del espectro radioeléctrico, concursos diferenciados, este fondo de fomento que nombrábamos antes, la autorización directa para pueblos originarios, que en este momento tienen más de 40 emisoras en todo el país funcionando, gestionadas directamente por las comunidades, que fueron justamente políticas reparadoras. En eso radica la importancia de un Estado que es garante, ¿no?, ante una situación en la que ahora, con este corrimiento, con un desconocimiento e incluso con proyectos que estaban aprobados de fomento o con pauta oficial que fue emitida en años anteriores que no están siendo pagadas, afecta directamente, sobre todo, al sector comunitario. Clarísimo, Ernesto. Bueno, lo vamos a seguir este tema, por supuesto, porque nos afecta no solamente directamente, y si fuimos parte incluso de la presentación como Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, sino porque también sabemos lo que cuesta instalar en agenda estos temas, así que los tenemos que traer nosotros de los mismos medios. Gracias por tu tiempo y seguiremos en otra ocasión seguir dialogando sobre todos estos temas.